Para esta oportunidad tenemos el gusto de invitar a la doctora Roxana Sánchez Ingunza, muy conocida por todos ustedes. Ella empezó, bueno, ella es sanmarquina y ella empezó trabajando en laboratorios láser hace mucho tiempo cuando estaba a cargo el doctor Carlos Chunga, ¿no? Ella trabajó desde 2005 hasta el 2015. 10 años estuvo como jefa de laboratorio de diagnóstico avícola. Luego dio el gran salto a la Universidad de Georgia, en Atenas, como asistente de investigación y ciencia de los alimentos, desde mayo del 2005 hasta diciembre del 2009. Luego estuvo trabajando en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en Atenas también, desde enero del 2010 hasta enero del 2013. Después pasa a Ceva Biomune, como científica en lo que es vacunas, desde febrero de 2013 hasta octubre de 2013. Siempre en Ceva, pero ahora en otra área, desde octubre de 2013 hasta septiembre de 2018 trabajó en la Dirección de Ciencia e Innovación como jefe de proyecto. Luego tuvo un breve paso como consultor técnico del ANCO desde septiembre del 2018 hasta noviembre del 2019. Y desde diciembre del 2019 hasta la actualidad, ella está trabajando como consultora, como Poultry Veterinary Consulting, que brinda apoyo técnico en seguridad alimentaria y en vacunas avícolas. Ella nos va a hacer una presentación de un trabajo que presentó en la AAAP, ¿no? El título ya lo tienen ustedes todos en sus correos, así que no hago más que darle el pase a la doctora Roxana Sánchez Ingunza. Para nosotros es un orgullo poder invitar a una profesional peruana que está trabajando fuera del país. Es la primera que lo está haciendo en esta directiva de la MEBEA, así que te deseamos todos los éxitos, Roxana. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Talavera. Díganme, por favor, si pueden escuchar el volumen bien y no escuchan ninguna interferencia para poder acomodarme bien. Por el momento, bien. Perfecto. Ok, voy a compartir la pantalla. Y a ver, un momento. A ver. Déjenme saber si por favor están viendo mi pantalla. Para Perfecto. poder continuar. Ok. Voy a ponerlo en modo presentación. Espero que el internet colabore conmigo hoy día. Perfecto. Ok, aquí estamos. Vamos a cambiar el tipo de puntero también. Muy bien. Perfecto. En primer lugar, me gustaría agradecer a MEBEA Perú por la invitación, especialmente por la oportunidad brindada de compartir con ustedes algunos resultados de nuestras investigaciones en Salmonella. Este tópico en especial, Salmonella infantis, su control en integraciones avícolas, y específicamente enfocándonos en el uso y aplicaciones del secuenciamiento genómico y su utilidad para apoyarnos en el control de estos patógenos. Entonces, continuamos. Vamos a ver. Funciona de esta manera. Muy bien. Entonces, por generalidades. Lo primero que tengo que mencionar, la clasificación es muy general. El nombre de este patógeno, el nombre completo es Salmonella entérica, subespecie entérica cerovar infantis. Está dentro del grupo, dentro de la especie Salmonella entérica, en la subespecie entérica. ¿Ok? ¿Cuál es la particularidad de este patógeno? ¿Cuál es la particularidad de Salmonella infantis? Salmonella infantis ha estado muy voceada internacionalmente a nivel global. Ha sido una de las cepas dentro de este cerovar, un grupo de cepas de este cerovar, se ha comportado como una variedad emergente. No, doctora, yo voy a ir admitiendo, no se preocupe. Ok, perfecto, gracias. Ok, entonces continuamos. Vamos a ver. Funciona de esta manera. Muy bien. Entonces, por generalidades.
Lo primero que tengo que mencionar, la clasificación es muy general. El nombre de este patógeno, el nombre completo es Salmonella entérica, subespecie entérica Cerovar infantis. Está dentro del grupo, dentro de la especie Salmonella entérica, en la subespecie entérica. ¿Okay? ¿Cuál es la particularidad de este patógeno? ¿Cuál es la particularidad de Salmonella infantis? Salmonella infantis ha estado muy voceada internacionalmente a nivel global. Ha sido una de las cepas dentro de este cerovar, un grupo de cepas de este cerovar, se ha comportado como una variedad emergente, una variedad que ha sido identificada y caracterizada en muchos países a nivel mundial, en países en Europa, en Asia, en el Medio Oriente, se ha identificado también en Australia y también en las Américas, en Estados Unidos y Latinoamérica. Es importante porque esta bacteria, este microorganismo, ha sido y representado un problema en salud pública, especialmente en enfermedades transmitidas a través de los alimentos. Dentro de sus principales características, debo mencionar que esta cepa emergente o cepas emergentes de Salmonella o Cerovar infantis son resistentes a múltiples antibacterianos y de especial preocupación la resistencia que presentan a antibióticos beta-lactámicos como las penicilinas y las cefalosporinas. Es también importante resaltar que estas cepas que están emergiendo también se caracterizan por ser muy persistentes en los ambientes avícolas. Ok. No sé si pueden ver todo el slide. Hay una pantalla pequeña que se está mostrando en mi... A ver, espero que esté claro. Ok. Si conversamos acerca de la incidencia en humanos, y este es un ejemplo de los Estados Unidos, la gráfica que les estoy mostrando acá es la que se está actualmente utilizando para indicar cuáles son aquellos productos alimenticios que están siendo los vehículos del patógeno y causando brotes de la enfermedad en humanos en los Estados Unidos. ¿Ok? Lo primero que tengo que resaltar aquí es que son muchos estos productos alimenticios que pueden estar asociados a la enfermedad en humanos, no solamente los productos avícolas. Y si nos enfocamos a los productos avícolas dentro de este grupo, vemos que solo un 28% está asociado, de estos brotes está asociado al consumo de productos avícolas, de los cuales un 50% de esta proporción está ligada a infección llevada a través de los alimentos desde el consumo de pollo. ¿Okay? Ahora, continuando con lo que son casos clínicos o incidencia en los Estados Unidos, esto es muy importante. El último reporte preliminar del CDC ha mencionado a Salmonella infantis después de muchos años dentro de los 6 primeros serovares o serotipos que está causando enfermedad en humanos. La incidencia de enfermedad causada por este serovar específicamente ha incrementado en más del 69%, como se ha reportado en el año 2019. Lo que se está resaltando también que estas infecciones actuales son principalmente asociadas a una cepa emergente que muestra alta resistencia a antibióticos y que es principalmente de origen avícola. Un dato adicional, la incidencia en Estados Unidos de casos de salmonelosis en el 2019 ha sido de 17 casos por cada 100.000 habitantes y la meta es de reducir esta incidencia hasta 11 casos por 100.000 habitantes para el 2030. Esto significa para la producción avícola una reducción de más o menos el 25% de la incidencia o prevalencia de salmonela en productos avícolas. En los siguientes 3 slides, muy rápidamente voy a presentar la información que está circulando en Estados Unidos referente a Salmonella infantis. En primer lugar, como ya les mencioné, el Cerovar infantis, la variedad emergente, es muy resistente a múltiples antibacterianos, lo cual está asociado principalmente a la adquisición de plásmidos. En el 2017, Tate y colaboradores en los Estados Unidos reportaron el primer caso de la presentación de Salmonella infantis llevando un plásmido. Este plásmido contiene muchos genes que le proveen a la bacteria resistencia a múltiples antibióticos. Y al mismo tiempo identificaron que esta bacteria emergente, se podía encontrar
en pollos en carcasa, en las plantas de proceso, en los pollos en los mercados de abasto y también en casos clínicos en humanos. Para ya el 2019, el 30% de todas esas cepas emergentes de Salmonella infantis en humanos ya eran consideradas y clasificadas dentro del grupo de resistencia a múltiples antibióticos, o MDR, por sus siglas en inglés, Multidrug Resistant. La sensibilidad estaba reducida inclusive hasta más de 10 productos antibacterianos. Es un problema muy importante en términos de salud pública. Adicionalmente, en Estados Unidos se ha mencionado que la primera vez que se ha observado este problema con estas cepas emergentes ha sido en casos reportados de personas que han viajado de Estados Unidos al Perú y al Ecuador en el 2012. Y los primeros casos reportados en Estados Unidos alrededor del 2014. Se ha demostrado un incremento acelerado de casos en humanos y también la prevalencia en los pollos entre el 2017 y el 2018. Y el USDA, el Departamento de Agricultura, en el 2018 ha reportado 495 aislados en el pollo, pero también en el pavo, 53 casos o aislamientos de pavo. Sin embargo, ellos no pueden localizar estos aislamientos a un solo productor o a un solo estado o una sola localidad. Son múltiples plantas de proceso distribuidas en todo el país, como es el caso observado durante este último brote entre el 2018 y el 2019 en los Estados Unidos. No se puede atribuir la causa de la infección a una sola compañía o a una sola región en los Estados Unidos. Está dispersa en el país. Okay. En este slide, en esta diapositiva, lo que yo quiero recalcar es que la caracterización de Salmonella infantis por muchos años hasta hace poco ha sido basada en los estudios o trabajos utilizando una metodología molecular denominada electroforesis en gel en campo pulsado, o PFGE en sus siglas en inglés. Esta metodología está siendo reemplazada ya por el secuenciamiento genómico. Esta transición en los laboratorios de salud pública de los Estados Unidos ha ocurrido en el 2019. ¿Y por qué? Con esto la intención es para reconocer mejor los brotes de la enfermedad, a identificar tempranamente los brotes de enfermedad, para determinar los patrones de resistencia a antibióticos y para investigar aquellas cepas que son consideradas recurrentes, emergentes y persistentes, o cepas REP. Déjenme ver si puedo, me parece que ya no puedo avanzar. Ok, ya no está bien. Ok, entonces ahora me quiero mover muy rápido dentro de la región. Ustedes conocen este reporte, yo no tengo que ir mucho en los detalles. Es el primero que tengo razón, en el que se ha conversado, discutido por la detección de Salmonella infantis asociada a casos clínicos en humanos en el Perú. En este caso en específico, se estaban enfocando a la utilización de esa misma metodología que utilizaba el gobierno de los Estados Unidos hasta el 2019 para comparar los aislamientos. La comparación en esta situación se hizo entre los aislamientos de Argentina y del Perú. Y se vio que los aislamientos eran muy similares. Déjame ver si puedo... Ya, ok. ¿Qué quiere decir con eso? Estos números acá están marcando el porcentaje de similitud. Y ven, la barra está marcando justo el nivel en el cual los nodos de cada uno de estos aislamientos se entrecruzan. Quiere decir que la mayoría de estos aislamientos están alrededor del 90% hasta el 100% de similitud entre ellos. El resultado de la interpretación de esto es que sencillamente tenemos clones muy específicos circulando no solo en el Perú, sino en la región, en toda la región en Latinoamérica. Dos datos más importantes en esto. Uno es que ellos también incluyeron en el análisis algunos aislamientos de pollo. Y estos aislamientos con esta prueba eran identificados y muy similares a los aislamientos también en los casos clínicos pediátricos en el Perú. Y otra característica interesante fue la resistencia a antibióticos, que también pudieron detectar con métodos microbiológicos estándar. La resistencia a ácido nalidíxico y ciprofloxacina es muy característica de este patógeno emergente, por ejemplo. Ok, vamos a movernos al siguiente slide.
Continuando con el Perú, yo quería hacer un breve paréntesis aquí porque en esos años más o menos entre el 2010 y el 2012 yo me encontraba trabajando para el gobierno de los Estados Unidos, el USDA, con la doctora Jingar, en la preparación de una metodología molecular que nos pudiera ayudar a serotipificar mucho más rápido Salmonella. Por esos años, la doctora Beatriz Chirinos fue una de nuestras colaboradoras en este proyecto y sus trabajos de investigación fueron muy importantes para demostrar la utilidad de la metodología en la identificación de Salmonella infantis e inclusive a través de identificación del serovar o serotipificación a partir de moléculas de ADN impregnadas en tarjetas FTA. Los trabajos en Perú en general han sido orientados más en la parte de salud pública, en los casos clínicos. Este trabajo por García, por ejemplo, en el 2019, fue un trabajo de casos clínicos en un hospital en Lima entre 2015 y 2017. ¿Qué fue lo interesante aquí? Que de esos casos clínicos, el 36% estaba asociado a Salmonella infantis y había desplazado ya Salmonella infantis a Salmonella typhimurium y Salmonella enteritidis. Llamó la atención que muchos de esos aislados tenían una predisposición a ser más resistentes a ciprofloxacina y también presentaban resistencia a beta-lactámicos, pero seguían siendo susceptibles a los carbapenemas. ¿Okay? Igualmente, en el mismo año, Aquino y colaboradores del INS tuvieron un número de muestra mayor proveniente de diferentes regiones en el país, en Salmonella, casos clínicos de Salmonella o aislados de Salmonella en casos clínicos entre los 2014 y 2016, determinaron que de este grupo el 65% de estas salmonelas eran Salmonella infantis, de las cuales el 74% ya eran resistentes a múltiples antibióticos y también fueron capaces de detectar un gen asociado, que es el BLASTXM65, a resistencia de beta-lactámicos. Los estudios que ellos realizaron fue utilizando secuenciamiento genómico y caracterización a través de MLST. E identificaron que el tipo de Salmonella infantis que estaba circulando era de este tipo, ST32, es un clon. Y tenía también una mutación en el cromosoma que le proveía resistencia a ácido nalidíxico y a ciprofloxacina. Como ven, está muy correlacionado de una u otra forma al caso anterior. Y para completar, este es un trabajo de Laboratorios Rebet. Ellos identificaron una Salmonella infantis aislada de pollo con las mismas características que se estaba observando en los casos clínicos en humanos, utilizando también secuenciamiento genómico aunado a MLST. El genoma de la bacteria y el plásmido que identificaron están publicados en el GenBank y pueden ser utilizados para caracterización y para comparación con otros patógenos. También, como en el caso de en humanos, eran Salmonella infantis que tenían varios genes que proveían a la bacteria resistencia a antibióticos y tenían este gen específico, BLASTXM65 en el plásmido, que le provee a la bacteria resistencia a beta-lactámicos. ¿Okay? Entonces hay bastante correlación en los aislados que se están encontrando en humanos con lo que se está reportando para el pollo. Pero hay un caso particular, un par de casos interesantes, y estos vienen del Ecuador. El primero es que, por ejemplo, Vinuesa y Burgos en el 2016 hicieron un estudio, pero este fue a nivel de las plantas de proceso o plantas de faenamiento, entre el 2013 y el 2014. En estas plantas, el 16% correspondía a Salmonella, o sea, tenían una prevalencia de 16% de Salmonella, de las cuales el 83.9% eran Salmonella infantis. Un clon, otra vez, y también resistente a antibióticos, especialmente beta-lactámicos. Un trabajo muy interesante ha sido publicado recientemente este año. Es un estudio de la granja a la mesa, Farm to Table, que se desarrolló entre el 2017 y el 2018. ¿Cuál es la particularidad de esto? Es que ellos han hecho un muestreo tanto en las plantas de proceso, en faenamiento, en los mercados, donde se produce, en mercados de abasto donde se producen las carcasas o se venden las carcasas al público, y también un muestreo de casos clínicos compatibles sintomatológicamente con Salmonella en humanos. ¿Okay? ¿Cuáles fueron los resultados?
los de la faena o de la planta de proceso, así como los de mercados de abastos, muy similares. Tenemos entre 40 y 50% de prevalencia de salmonela. Tenemos que el 98, 97% de estas salmonelas eran salmonella infantis. Sin embargo, en los casos clínicos, que eran más o menos unos 300, solo cerca del 2% correspondían a salmonella, y de los cuales la mitad eran salmonella infantis. Esto pone muy bien y en claro y en perspectiva cuál es el impacto de la producción avícola en la presentación de casos clínicos en humanos en la región. Es muy interesante, muy aplicativo el trabajo. Al mismo tiempo, las características de esta salmonella infantis, como en las reportadas en Perú y reportadas en Estados Unidos, mostraban resistencia a antibióticos, especialmente a betalactámicos, presencia de este gen, y también un clon circulando con mayor prevalencia, que era en este caso de la cepa ST32, por el secuenciamiento genómico y MLST. Otro comentario, utilizando un tipo de análisis un poco más profundo del genoma, menciona que las cepas que se aislaron del Ecuador, que están en esta línea, son muy pequeñitos, no se ve muy bien, no espero que lo vean tampoco, solamente quiero que lleven la idea. O sea, todas estas que son muy pequeñas y muy relacionadas entre sí son aislados del Ecuador, que están muy relacionados a cepas que se han aislado de los viajeros que llegaron a Ecuador y fueron a Estados Unidos y detectados en los Estados Unidos. Sin embargo, la cepa Farber 219 del Perú, aislada por Farber, difirió, o sea, fue diferente, se encuentra en este lugar, y esta es la diferencia a este punto, de las cepas reportadas en el Ecuador. O sea, existen diferencias entre las cepas a pesar de estas características fenotípicas en referencia a la resistencia a antibióticos. Ok, el estudio. Como mencionó el doctor Talavera, los resultados que les voy a presentar fueron compartidos durante la reunión virtual de la AAAP este año. Es un trabajo colaborativo con la doctora Marta Pulido de la Universidad de Mississippi en los Estados Unidos, y el interés era de estudiar y entender Salmonella infantis circulando en Latinoamérica en integraciones de pollo, y enfocarse también al impacto que tiene el plásmido en estas salmonelas, y de alguna manera identificar características que puedan ser importantes para el control de este patógeno en estas integraciones avícolas. ¿Cuáles eran los objetivos principales o específicos? Era la comparación genómica entre todas estas cepas de estas integraciones avícolas en 3 regiones distintas en América del Sur, y la identificación y el estudio o caracterización de los plásmidos, así como también la determinación de resistencia antimicrobiana. Okay. ¿Cuáles fueron las cepas que se utilizaron en el estudio? En la región 1, vamos a nombrarlas de esta manera, se consideraron muestras de una integración avícola desde las abuelas hasta la planta de beneficio. 4 muestras en total aisladas entre el año 2017 y 2018. En la región número 2, las muestras provenían de reproductoras también, de levante, reproductoras de gallinas, el pollo y la planta de beneficio, aislados entre el 2016 y el 2017. Y en la región número 3, los aislamientos, en total 7, fueron recuperados en el 2018 de reproductoras, en este caso también de la incubadora, de las granjas de pollos y también de las plantas de beneficio. Okay. Antes de continuar con el análisis a nivel genómico, quería mencionar que estos aislamientos fueron purificados y fueron replicados en sus países de origen y luego enviados a los Estados Unidos para el análisis genómico. Ok. Déjenme ver si funciona. Ok. El ADN, tanto del cromosoma como del plásmido en la bacteria, en la salmonella, fue extraída de estos organismos, y ese ADN extraído fue fragmentado y fue etiquetado con unos adaptadores que permitían que esos fragmentos de ADN se unieran a unos pequeños bits. O sea, cada bit tiene un pequeño fragmento de ADN.
En esos bits multiplicábamos esos fragmentos en varios, en muchos, y luego colocábamos esos bits que eran miles en pequeños, en chips, que tienen varias celdas en las cuales cada uno de esos bits era localizado. El chip es luego puesto en un secuenciador en donde se va a realizar una polimerización. La polimerización es dirigida, ¿qué quiere decir? Vamos a formar una cadena de ADN en base a un templado. En este caso, el templado es esa cadenita de ADN en ese bit. Lo que hace el sistema es proveerle las bases de nucleótidos y cada vez que una base en particular se adhiere a la molécula, como molécula complementaria a este nivel, se va a producir una molécula de hidrógeno. Esto cambia el pH en la reacción, que es sentida por el equipo para determinar que en ese momento, en esa posición, tenemos un nucleótido A, por ejemplo. Esto se hace repetidas veces hasta crear este tipo de secuencias. Entonces vamos a ver nosotros que las secuencias van a ser generadas por el sistema y nosotros las vamos a extraer. Son secuencias pequeñas que pueden llegar a 150 pares de bases, por ejemplo. Lo que hacemos luego es todas estas secuencias las vamos a poner en secuencias más grandes. Y esas secuencias grandes las vamos a utilizar ¿para qué? Las utilizamos para compararlas en primer lugar con bases de datos. Tenemos una base de datos para identificar los plásmidos y una base de datos para identificar genes de resistencia a antibióticos. Esto está disponible comercialmente, lo pueden acceder libremente en el Centro de Epidemiología Genómica de Denmark, en Dinamarca, y nos ayuda a nosotros a identificar con esas secuencias que nosotros no conocemos qué tipo de plásmido tenemos y qué tipo de genes que proveen resistencia a antibiótico tenemos en esa información. Otra de las utilidades de estas secuencias es que podemos también identificar esas secuencias de genes con base de datos, crear nuestra propia base de datos de qué genes tenemos en ese contenido de secuencias. Y utilizar esto para identificar genes específicos o también identificar mutaciones en esos genes que nos permitan hacer una comparación entre un cromosoma y otro cromosoma y ver qué tan relacionados están uno con el otro. Para esto es necesario utilizar referencias. Y las referencias que se utilizaron para el análisis de la data fueron el genoma y el plásmido de una Salmonella infantis que se recuperó de planta de proceso en los Estados Unidos. Ahora entramos a los resultados para ver un poco las aplicaciones de todo lo que les acabo de mencionar. Este es el resultado del análisis filogenético. Ahora, en primer lugar, el árbol filogenético ha sido creado de diferencias de nucleócitos puntuales en todo el genoma. Estoy hablando del cromosoma, no del plásmido, ¿ok? Luego esta información se ha puesto junta para determinar la relación entre uno y otro aislamiento. Están codificadas. En rojo es la región 2, en negro está la región 3, en azul la región 1, y he incluido aquí también referencias de otros aislados, por ejemplo, aislados de casos en Italia, casos clínicos en humanos, de pollo también en Italia, de los casos de humanos del Perú y Ecuador, aquí, una referencia de Estados Unidos en pollo en el 2014 y una referencia de pollo en el 2015. Entonces, ¿cómo leemos esto? Nos referimos a esta línea, esta barra de aquí, para poder entender más o menos cuál es la relación entre uno y otro. En primer lugar, tengo que mencionar que el resultado principal de esta comparación fue que los genomas de todas las cepas que hemos estudiado o evaluadas son genéticamente muy similares. Estamos hablando a nivel de cromosoma. Entonces, esto nos sugiere que todas han venido de un origen común en algún momento en el tiempo, en el pasado, ¿ok? ¿Y cómo vemos esto? Nosotros, por ejemplo, esta cepa de acá es interesante porque es una cepa en Estados Unidos, también de pollo. Sin embargo, esta cepa no tiene el plásmido. Quiere decir su genoma es divergente, es mucho más diferente del resto. Si hablamos en detalle en cada una de las regiones, por ejemplo, la primera región, la región número 2, es la que tiene mayor variabilidad genómica. Quiere decir que a pesar de que son similares, ya como que están evolucionando de una manera diferente. O existen varias cepas circulando en esta integración.
A diferencia de estas otras dos regiones, región 1 y región 3, en donde los genomas son mucho más similares, que podríamos inclusive decir que un clon específico es el que está circulando en la integración 1 y en la integración 3. ¿Ok? Ahora vamos a la parte de patrones de resistencia antimicrobiana. Y yo les había mencionado que esas secuencias de nucleótidos las utilizamos en comparación con una base de datos. Cuando hacemos esa comparación, la base de datos nos va a decir, estos son los genes que usted tiene, ¿ok? Los genes están en esta columna. Y estos genes en particular han sido asociados a resistencia de ciertos antibióticos. Entonces tenemos la lista de los antibióticos aquí. Estoy colocando integración 1, 2 y 3 también codificada con color. Y quiero mencionar que la identificación de estos genes ha sido principalmente en el plásmido. Solamente en un par de ocasiones hemos encontrado genes o mutaciones asociadas a resistencia a antibióticos en el cromosoma de la bacteria, lo cual es un poco más preocupante. Pero la mayoría de la resistencia de antibióticos está llevada por este plásmido. ¿Qué observamos? En primer lugar, todas las cepas en el estudio tenían resistencia a aminoglucósidos. Dentro de los aminoglucósidos estamos considerando gentamicina, neomicina, streptomicina, espectinomicina. Todas las cepas en el estudio eran resistentes in vitro al ácido nalidíxico y a la ciprofloxacina. Todas las cepas llevaban mutaciones en uno o los dos genes a nivel cromosómico, GIR-A y PAR-C. Esta mutación en el gen GIR-A es la que se ha reportado en los reportes que les he presentado del Perú, de Ecuador, en Estados Unidos. Estas mutaciones en el PAR-C se están presentando en este estudio. No han sido reconocidas en los estudios que yo he mencionado anteriormente. Luego tenemos la resistencia a beta-lactámicos, como por ejemplo el ceftiofur, está asociada a la presencia del gen BLA-CTX-M65. Este es el mismo gen que se ha encontrado en Perú, que se encontró en Ecuador, que se encontró en los Estados Unidos. Nos está diciendo, estamos hablando de un organismo que ha evolucionado en un punto común en el pasado y está distribuido mundialmente. ¿Ok? Ok. Luego, vámonos a enfocarnos en las compañías. Integración número 1. Vemos que el patrón de resistencia antibiótica es muy similar, desde las abuelas hasta la planta de beneficio. Lo que estamos entendiendo aquí es que tenemos una cepa, especialmente un clon, que está circulando en esta integración. El control debe ser dirigido a una cepa, a un clon específico en esta situación. En el caso de la integración número 2, vemos que los patrones de la resistencia a antibióticos es muy variada. La particularidad en esta integración que puede estar asociada a esto son dos cosas. La primera es que utilizan diferentes fuentes de líneas genéticas para poblar sus granjas, y la otra es la utilización de antibióticos no tiene un orden, no tiene un estándar, es muy variable entre las granjas. Y se puede ver muy claramente en estas dos cepas que vienen de Levante, por ejemplo, una que no tiene casi ninguno de los genes que se asocian a resistencia a antibióticos, sin embargo la otra presenta muchos de esos genes asociados a resistencia antibiótica. Y finalmente, en la integración número 3, también tenemos bastante correlación en los tipos de resistencia antimicrobiana presentadas en los aislados desde reproductoras hasta la planta de beneficio. Sin embargo, hay que resaltar que este gen que provee resistencia a beta-lactámicos, que es un problema realmente en salud pública, no se presenta en la planta de beneficio. Quiere decir que las intervenciones que están haciendo en esta compañía, en esta integración, son efectivas. Efectivas también desde el punto de vista que nosotros queremos exportar, no queremos tener este tipo de problemas en los organismos que se pueden presentar en el ambiente y que puedan contribuir a ser un riesgo para las exportaciones, de alguna manera. Ok. Luego, la identificación del plásmido. De la misma manera como hicimos para los antibióticos, esas secuencias de nucleótidos que nosotros obtuvimos de nuestras cepas, las comparamos a una base de datos, en este caso, denominada Plasmid Finder. Todas las cepas de Salmonella infantis evaluadas en este trabajo contenían un plásmido de inclusividad F1b, que es el mismo plásmido reconocido en otros países en Sudamérica y también especialmente en los Estados Unidos y
comparado a los aislamientos europeos. El plásmido es denominado PESI-like, es un megaplásmido, tiene 300.000 bases o de nucleótidos, es un plásmido muy grande, lleva muchos genes. Entonces, todas las cepas contenían este mismo plásmido y ningún otro. ¿Qué es este plásmido realmente? Este plásmido es grande, como les mencioné. Tiene muchos genes dentro de su composición. Genes que pueden proveer ciertas características para transporte a través de la membrana, sideróforos, fimbria, tolerancia a los ácidos, virulencia y, como hemos conversado también, resistencia a antibióticos. Entonces, lo que queremos saber ahora es, esto es lo mismo, es el mismo plásmido el que tenemos nosotros circulando en todas estas integraciones. Ok. En primer lugar, quiero mostrarles, es muy parecido a la publicación de Farbet en referencia a organismo aislado de pollo. En la manera de presentación utilizamos un alignment MAUV para ver esta representación. Cada una de estas líneas es una secuencia de un plásmido. Y el alineamiento nos permite ver qué tan comparativos, qué tan similares son, porque lo codifica en colores. Por ejemplo, esta región de acá, rosada, es la misma en todas estas 5 secuencias de plásmidos diferentes. Lo que sí es importante ver aquí, que las diferencias en el plásmido están localizadas en 2 regiones. Esta es una de las regiones. Vemos que acá hay una región que no tiene plásmido, no tiene genes. Hay algunos genes que no están presentes. Y en esta región se localizan resistencia a ciertos antibióticos, la tolerancia a ácidos, tolerancia a mercuriales y también pilus, genes asociados a la conjugación. Y también tenemos esta otra región que ven que es muy variable. Y aquí es donde se localiza estos genes de resistencia a beta-lactámicos, a fosfomicina, florfenicoles, aminoglucósidos, trimetoprim, también la tolerancia a arsénicos. Entonces, ¿cuál es la particularidad de eso? Estamos viendo en primer lugar que los plásmidos no son los mismos, son diferentes. ¿Y qué hace que haya tanta variedad en los plásmidos? Hay un concepto muy interesante, que es la asociación de esta resistencia a antibióticos con resistencia o tolerancia a otros componentes, como biocidas, por ejemplo, en teoría, ¿no? Lo que vemos aquí es una representación de una sección del plásmido. Esta línea verde que ven acá, imaginen que es la secuencia de los nucleótidos. Y estas líneas amarillas o estas flechas amarillas indican genes. Por ejemplo, este gen de acá es un gen que le provee resistencia a beta-lactámicos. El gen que está al costado de este de acá está proveyendo cierta resistencia a amonio cuaternario. Y este de acá a sulfonamidas. Estos 3 genes están rodeados por integrasas y por elementos móviles. ¿Qué quiere decir eso? Que son como cassettes, que permiten que esta sección se pueda mover de forma horizontal entre un organismo y otro. Eso explica por qué hay tanta variabilidad entre las secuencias genómicas de los plásmidos. Si nosotros ejercemos presión positiva, es decir, por ejemplo, utilizamos antibióticos o desinfectantes que promuevan que la bacteria quiera quedarse con esa región, se va a mantener, pero no se mantiene solo el gen que va a ser, que le va a proveer a la bacteria resistencia al producto que estamos usando para ejercer la presión, sino también a otros que están junto con él y flanqueados por elementos móviles. Por ejemplo, si nosotros utilizamos aminoglucósidos, podemos también proveer a la bacteria con la capacidad de ser un poco más resistente al efecto de amonio cuaternario. Por ejemplo, y en teoría. Esa es la idea. Contenido genético. ¿Qué es lo que, en términos genéticos, qué es lo que tiene este plásmido? El 71% de los genes que tiene el plásmido tienen genes que están asociados a transporte a través de la membrana, bacteriocinas, por ejemplo, que son muy importantes para el control de otros organismos y que permiten a la bacteria crecer y competir con otros organismos. Sideróforos. Tenemos también genes, 2 tipos de fimbria en este plásmido. Pilus, tenemos genes asociados a la síntesis de la pared celular de la bacteria, del péptidoglicanos. También tenemos algunos genes asociados a la tolerancia a ácidos, lo cual es muy importante. Protección a rayos ultravioleta y también algunos asociados a virulencia.
Ahora, que estén estos genes en todos los genomas puede indicar que todos estos tienen estas capacidades en conjunto. Sin embargo, también hemos encontrado algunas variaciones en nucleótidos, diferencias, como le llamamos single nucleotide polymorphisms, diferencias en nucleótidos simples, que pueden proveer a la bacteria, dependiendo de qué mutaciones tiene, diferentes características. Y estas mutaciones o diferencias las hemos observado en los sideróforos, en el pilus y en estos genes que proveen tolerancia a ácidos también. ¿Ok? También tenemos el 29% restantes de los genes son variables. ¿Qué quiero decir por variables? Que en algunos cromosomas, en algunas bacterias están presentes y en algunas bacterias no lo están. También encontramos dentro de este grupo genes que están asociados a transporte a través de la membrana, genes asociados a la conjugación, o sea, la transferencia de material genético de manera horizontal, genes asociados probablemente a la resistencia o tolerancia a amonio cuaternario, resistencia a arsenicales, respuesta al estrés, modulación de virulencia y resistencia a mercuriales. ¿Qué quiero decir con variables? Y esto lo voy a explicar un poco mejor en el siguiente slide. Por ejemplo, en esta gráfica, lo que vamos a ver es la representación de nuevo identificada con colores. Por ejemplo, esta región es la 1 en las barras azules, la región número 2 en las barras rosadas y la región número 3 en las barras de color oscuro, gris. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? La presencia de genes variables en este axis y cuál es la proporción de las cepas que contenían estos genes. Por ejemplo, la región 1, el 100% de las bacterias tenía este gen, que es un gen asociado a resistencia a arsenicales. Sin embargo, en la región 3, solamente el 70% de las cepas lo tenían. Entonces ya estamos viendo que ellos se comportan diferente en el ambiente. Lo mismo para el operón, asociado a la resistencia a mercuriales. Vemos que la variabilidad es mayor. En la región 1, por ejemplo, son muy pocas las cepas que tienen este gen principal de resistencia a mercuriales. Sin embargo, en la región 2, por ejemplo, vemos que inclusive los 3 genes que estamos mencionando acá están presentes hasta en un 80% de las cepas. No debemos esperar que ambos organismos se comporten de la misma manera en el ambiente. Inclusive aquí es otro ejemplo, es resistencia a amonio cuaternario. Podemos ver que regiones 1 y 3 están mostrando todos los aislamientos con este gen presente. Sin embargo, en la región número 2, solamente el 60% de los aislamientos recuperados presentaban este gen en la composición del plásmido. ¿Ok? Las conclusiones que emanan de estos hallazgos. En primer lugar, cuando estudiamos el plásmido de Salmonella infantis, nos tenemos que referir a 2 componentes. El primero es la composición de resistencia antimicrobiana. Estamos hablando de un gen muy importante que vemos que está difundido en el ambiente, el gen BLAST-TXM65, asociado a resistencia de beta-lactámicos. Sin embargo, este gen no está en todos los aislamientos y hay formas de mantener este tipo de cepa fuera de nuestras integraciones y que nos permita realmente manejarlo de una manera más efectiva en términos de disminuir estos agentes de preocupación en la salud pública. Otra de las conclusiones es que esta variabilidad en la resistencia a antibióticos está muy asociado a la región, a la manera en que nosotros utilizamos antibióticos o no utilizamos antibióticos, la manera en que estamos manejando nuestras integraciones. Se pueden modular. La segunda sección que estudiamos dentro del plásmido es aquella del contenido genético que permite al organismo adaptarse. Adaptarse, por ejemplo, en términos de formación de biofilms, o tolerancia, por ejemplo, a ácidos, a biocidas, a metales pesados, y también en términos de virulencia. Entonces, para poder entender a Salmonella infantis, es importante la caracterización, identificación y el estudio del contenido genético de los plásmidos. Eso nos va a permitir realmente tener una buena visión de a qué nos estamos enfrentando en nuestras integraciones. En resumidas, las consideraciones que se deberían tomar en cuenta para las integraciones avícolas emanadas de este estudio son, en primer lugar, reducción del uso de antibióticos.
La bioseguridad nos va a permitir mantener áreas limpias de estos clones que una vez localizados en una región limpia pueden permanecer. Recién estamos entendiendo cuáles son esas características que promueven la persistencia de este organismo. Los estudios moleculares de este tipo nos van a permitir abrir las puertas para poder entender mejor qué es lo que estamos haciendo que promueve la permanencia de estos aislamientos, de este tipo de cepas en el ambiente avícola. Es muy importante también estar siempre midiendo la efectividad de nuestras intervenciones de control, del uso de desinfectantes, el uso de acidificantes, cómo está impactando eso en el tipo de organismos que estamos recuperando en el campo, en términos de qué tipos o variedades de Salmonella infantis estamos provocando o que sean más persistentes en el ambiente. Y esto no lo podemos determinar utilizando estos métodos moleculares. También una aplicación importante es que utilizando mediciones moleculares podemos identificar y también seleccionar aquellas cepas que denominamos ahora REP, resistentes, emergentes y persistentes, que puedan utilizarse también en la preparación de vacunas autógenas para reproductoras, por ejemplo, si lo incorporamos, este tipo de intervención en nuestras integraciones. Y un tópico que saltó ahora última en esta presentación en la Triple-P fue cuál es el impacto del material de cama utilizado en nuestras integraciones, qué efecto tiene para provocar la permanencia de estos aislamientos y si el reuso de cama realmente promueve la persistencia también. Son un tipo de cosas que nosotros debemos de alguna manera investigar más en profundidad para poder realmente encontrar la solución de controlar este tipo de patógenos que son emergentes y persistentes en nuestros ambientes avícolas. Esto a nivel de integraciones avícolas. Sin embargo, no quiero dejar de lado lo importante que es la educación del consumidor. En Estados Unidos la incidencia de salmonelosis no se ha reducido en los últimos años, se ha mantenido. La meta para el 2020 no se cumplió y las principales razones la primera es que la infección en humanos no está necesariamente asociada al consumo de productos avícolas. Vemos que muchos productos pueden transmitir la salmonela al humano. Entonces, los esfuerzos que se hacen en la industria avícola muchas veces no se ven reflejados claramente en la reducción de incidencias en casos humanos. Y por otro lado, el gobierno ha observado que el impacto que pueda tener como el consumidor manipula los alimentos, prepara sus alimentos, es el impacto de las costumbres de las personas en la incidencia de la enfermedad puede ser mucho mayor. Entonces se está enfocando actualmente en preparar materiales como este para el consumidor. Tips dirigidos al consumidor. Explicados simplemente en 4 pasos. Como limpiar, separar los alimentos, no combinar, por ejemplo, el pollo con vegetales que van a ser consumidos sin cocción. Las temperaturas y los tiempos de cocción de los diferentes productos y la refrigeración, temperaturas de refrigeración, tiempos de refrigeración. Son instrucciones que se están presentando de una manera muy didáctica a los consumidores para entrenarlos, para hacerles ver cómo pueden reducir el riesgo de enfermedades, en este caso salmonela, durante la manipulación de los alimentos. Algo muy interesante, una recomendación del gobierno, no lavar el pollo. No lavar el pollo, no lavar los huevos, no lavar la carne, porque ellos en un estudio dirigido con consumidores determinaron que manipularlo durante el lavado, manipular los productos cárnicos durante el lavado, contamina el ambiente y provoca contaminación cruzada a otros productos y obviamente termina en enfermedad en los humanos. Pero todavía tenemos mucho que hacer a este nivel. En una encuesta en línea que hizo el gobierno, determinaron que el 61% de las personas que inclusive, a pesar de que hayan tenido una enfermedad asociada al consumo de alimentos contaminados, no hicieron ningún cambio en la manera en que ellos preparaban sus alimentos en casa. Todavía hay mucho trabajo que hacer a este nivel y sabemos que esta parte es muy importante realmente para poder al final controlar las infecciones de salmonela en el humano.
Y con esto termino. Muchas gracias por su atención y aquí estoy disponible para las preguntas que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sánchez. Se me hace difícil decirte doctora Sánchez, prefiero Roxana. Roxana. Una excelente presentación. Ya hemos dado aviso a los asistentes para que hagan sus preguntas a través del chat, pero de verdad que esta es una investigación, un trabajo que han hecho ustedes bastante importante, pero bastante preocupante también, ¿no? Ya estamos tomando notas, que ya se ha hecho estudios en el Perú, has presentado trabajos en el Perú, que esta salmonela está dentro de las 6 principales tipos de salmonela, ¿correcto? Que tiene resistencia a los antibióticos, se está trabajando con unas vacunas todavía, y también tiene resistencia a amonios cuaternarios. No sé si están hablando de todos los amonios cuaternarios o de primera, segunda, tercera generación, no lo sabemos, pero lo más importante que indica es que el reuso de cama también puede ser importante en la prevalencia de esta salmonela, ¿no? Y acá en el Perú, pues, hay mucho reuso de cama, ¿no? Como digamos, parte de la metodología de trabajo, ¿no? Pero también es importante lo que has dicho, que no es necesario que sea contaminado a través del consumo de productos avícolas, lo cual también es más preocupante. ¿Qué perspectivas, aparte de todas las indicaciones, todas las consideraciones que has puesto, qué perspectivas tenemos que tomar para que esto no siga agrandándose, ¿no? Porque realmente de manera zoonótica es importante, ¿no? ¿Ustedes ya siguen trabajando, tienen otros trabajos, están evaluando vacunas? ¿Hay alguna diferencia en la sintomatología? Porque esto es algo relativamente nuevo. No sé si podrías ampliar un poco más, Roxana. En referente a las características que tiene la Salmonella infantis emergente, que es muy asociado a la presencia de este plásmido y también a ciertas características en el cromosoma, que no lo hemos mencionado, pero está muy ligado a las características que están en el plásmido. Yo diría que lo primero que hay que hacer es determinar cuál es el problema, o sea, determinar qué es lo que tenemos, porque como yo les mencioné, hay estudios dirigidos a una parte, en la parte de antimicrobianos y genes que proveen resistencia a antimicrobianos, pero después estos otros tipos de genes que pueden dar a la bacteria resistencia a desinfectantes, que pueden ayudar a la bacteria quizá a permanecer más en los ambientes, que pueden ayudar a la bacteria a tolerar mejor los ácidos. Todos esos tipos de genes que están presentes, los estudios no se están enfocando todavía a realmente corroborar este tipo de información. Sabemos que hay diferencias, sabemos que esta información de alguna manera contribuye a la persistencia de estos organismos en el campo. Entonces, lo primero es caracterizarlos y determinar qué es lo que estamos encontrando en el campo. Lo segundo es asociarlo a las intervenciones que nosotros estamos poniendo en el campo, utilizando acidificantes, si estamos teniendo esta bacteria más en la planta de proceso, en qué momento dentro de la planta de proceso, si está saltándose todas las intervenciones en la planta de proceso. Cómo evaluarlas también es importante, porque muchas veces en el laboratorio lo que hacemos es compararla a diferentes concentraciones de ácidos para ver si son o no resistentes al ácido. Sin embargo, la resistencia asociada a, resistencia a ácidos en esta salmonella está asociada a la presencia de arginina. Entonces, cuando trabajamos en el laboratorio, también tenemos que entender que no siempre los métodos convencionales nos van a ayudar a ver cuáles son las diferencias entre estos patógenos. Y quizá ese sea el problema, que la tolerancia a ácidos provoca la persistencia de estos organismos más en el ambiente. Entonces, uno, identificar cuál es el problema. Dos, corroborar que nuestras intervenciones están haciendo algo, o están haciendo algo positivo, o están haciendo que nosotros tengamos más del problema, y luego utilizar esta información para ajustar lo que estamos haciendo en el campo. Pero todavía hay mucho por hacer. Esto es, inclusive aquí en el mismo Estados Unidos, mucho se está tratando de hacer para poder entender por qué es que estas cepas emergen, por qué es que estas cepas permanecen y no se van.
Y no solamente es infantis, también tenemos el caso de Salmonella Redding en pavos, por ejemplo, también asociada a la presencia de un plásmido, también asociada a resistencia de betalactámicos. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Por qué persisten? ¿Por qué tenemos tanto problema en eliminarlos? Y se nos escapa hasta los alimentos y causa enfermedad en humanos. El gobierno está poniendo mucha atención en identificar qué podemos hacer para controlar estos patógenos al momento. Vacunas aquí no se están considerando específicas para Salmonella infantis. No, es solamente el trabajo de vacunas autógenas lo que podemos nosotros hacer al momento específico en las reproductoras. Vacunas vivas, la única que tenemos en Estados Unidos son las vacunas de Salmonella typhimurium, son las que se utilizan, tienen cierto efecto sobre Salmonella infantis, cierto efecto, pero no es completo. No tenemos ninguna otra intervención de este tipo vacunal, no se está trabajando con organismos vivos, Salmonella infantis, para poder vacunar a los animales. Yo creo que sería inclusive más complicado en el término de manejar. Después, lo que se ha criticado mucho es que utilizar vacunas vivas lo que hace es cambiar las poblaciones de Salmonella en el ambiente. Entonces, si no tenemos esto ahora, quizá en el futuro tengamos otro tipo de Salmonella que nos puede preocupar. Esto es lo que se está haciendo, es muy nuevo. Lamentablemente no tenemos información completa de cuál es el impacto de todos estos hallazgos. Pero sí te tengo que decir que el gobierno aquí en Estados Unidos y muchas personas están muy interesadas en encontrar respuestas. No, y acá también, seguramente. Bueno, acá tenemos muchas felicitaciones de parte de los asistentes a tu excelente presentación y tenemos algunas preguntas. La primerita de tu amiga y colega, la doctora Mónica Alba, que te da las felicitaciones del caso y tiene una consulta, ¿no? Si consideras que la resistencia a arsenicales podría estar relacionada a crianza en tierra o quizás productos con arsenicales. Una buena... Es mucho más posible, te digo mucho más posible porque hay cosas todavía que hay que hacer, mucho más posible el uso de arsenicales en las producciones avícolas, más que puede ser también en la cama o en el ambiente, pero la utilización directa de productos arsenicales definitivamente tiene un impacto en esto, en la presentación de este operón dentro del patógeno, definitivamente. Ahora, ¿cuál es la situación o qué es lo que cuál es el efecto secundario de todo esto, ¿no? Porque la bacteria va a tratar de mantener ese tipo de información genética. ¿Qué es lo que va a mantener junto con esa información genética que le provea la capacidad de sobrevivir en un ambiente con arsenicales? ¿Más resistencia a antibióticos? O sea, si es que ese es el caso, nosotros removiendo los arsenicales de nuestras producciones, indirectamente podríamos estar también removiendo esos genes que le dan a la bacteria mayor capacidad de resistir a antibióticos. Ese es el juego que existe con estos plásmidos, son muy flexibles. Entonces, indirectamente podemos controlar las cosas, pero también indirectamente podemos provocar un problema. Cuando ponemos presión, por ejemplo, en el tipo de desinfectantes y todo va junto. O sea, si vamos a hablar de que esta cepa tiene que soportar presión en desinfectante en este ambiente y a la vez, porque viene todo junto, va a venir también con resistencia a antibióticos. No necesariamente porque estamos usando antibióticos, es porque está asociada en el material genético. Entonces, indirectamente estamos provocando que en nuestras poblaciones avícolas tengamos una bacteria resistente a antibióticos, inclusive cuando no estamos usando antibióticos. Eso es muy importante. Interesante y sigue siendo preocupante. Acá tenemos otra consulta. Ahí se me fue, un ratito. Del doctor Paulo Roffi, también le da la felicitación del caso y indica, ¿cuáles son las fuentes de Salmonella infantis en las parvadas de aves? ¿Es genética, material prima de los piensos? Oh, el origen es que ha sido bien controversial, porque inclusive hasta en Estados Unidos estamos tratando de encontrar por dónde llegó. Mucho como que se le quiere ligar a la presencia de Salmonella en el alimento, por ejemplo, la transmisión de Salmonella infantis a través del alimento, que es una posibilidad también muy grande, que puede ser. No se hace un análisis de alimento una vez producido, se hace análisis de ingredientes, el monitoreo se hace a nivel de ingredientes en los Estados Unidos. Entonces es posible que haya venido a través de los alimentos, pero también
y esto es algo que muchos discuten, debido al sistema de comercialización de líneas genéticas que tenemos a nivel mundial, se sospecha que la transmisión, como se ha producido en un momento tan corto y a nivel mundial, esta puede haber sido llevada por material de líneas genéticas, por las líneas genéticas, de alguna manera. Pero todos son sospechas, que te digo, nada de esto es algo confirmado, pero por la manera en que se ha distribuido tan rápido, se piensa que puede haber sido relacionado a eso. Lo cual determina que hay que seguir investigando, ¿no? Mm. El doctor César Reyes también hace una consulta. ¿Existe información relacionada a la alta prevalencia de Salmonella infantis en el alimento de las mascotas? ¿Ocurre lo mismo en Estados Unidos? Ay, caramba, sí, justo hay el último brote de Salmonella infantis en humanos entre el 2018 y el 2019. Si no me acuerdo mal, uno de los casos también fue en miembros de una familia que le daban de comer a sus mascotas alimento crudo que contenía pollo. Entonces, este alimento obviamente estaba disponible al aire y de alguna manera contaminó e infectó a las personas de la casa. Entonces, eso quiere decir que sí, que si usted le da de comer a sus mascotas alimentos crudos en base a pollo, la posibilidad de que transmita el organismo y una contaminación cruzada cause enfermedad en las personas que estén con esa mascota es grande. Ha sucedido. Ok. Otra pregunta, doctor Reyes. ¿En qué momento del ciclo del engorde del pollo se detecta? ¿En granja, en las plantas de beneficio o en el expendio del pollo? Está localizada al momento, creo que lo más temprano que, déjame pensar si es que lo más temprano que podríamos haber encontrado en, en las granjas de pollo, quizás sea en las primeras semanas. No recuerdo tener muchos casos en el comienzo desde un pollo de incubadora. No se detecta tan frecuentemente como, por ejemplo, Salmonella enteritidis o Salmonella bandaca, que son como que más prevalentes en este tipo de muestras. La encontramos en las granjas de pollos, mucho más y mayor prevalencia casi al final de la campaña. Definitivamente en la planta de proceso, al momento de ingreso de los animales a las plantas de proceso, e inclusive lo podemos encontrar al final del proceso, después del chiller, también, en las partes, también, y también a nivel de mercados, en las canales que se venden en expendios, también se pueden encontrar este tipo de salmonelas. Realmente está distribuida ampliamente. Y a mí me gusta mucho pues este trabajo en Ecuador, porque sí, tenemos una prevalencia muy alta en la región de Salmonella infantis. Sin embargo, los casos clínicos en humanos no lo reflejan. Son otras las causas que causan enfermedad entérica compatibles con salmonelosis en humanos. Pero sí está, o sea, si se le da la posibilidad, sí vamos a observar esta enfermedad en humanos, de alguna manera. Sí, así es. Sí. Otra consulta, doctor Rafi. ¿Pueden las Salmonella infantis importar plasmidios de otras salmonelas o una Escherichia coli? El caso de este megaplásmido es justamente un plásmido que se encontraba anteriormente en E. coli. Hay comunicación entre bacterias, comunicación entre las enterobacterias, y sí, podemos encontrar que algunos de estos plásmidos que están en E. coli se pueden encontrar luego y posteriormente en Salmonella. Pero las probabilidades van a depender de muchas cosas, de muchos factores. No todos los plásmidos o las bacterias que contienen ciertos plásmidos van a prevalecer. Algunos de estos plásmidos son inclusive tóxicos. Si las bacterias los mantienen, mueren. Entonces lo que hacen es, no se quedan con lo que les va a dar desventaja sobreviviendo en el ambiente, y los van a eliminar. Por eso es que no hay como que le digo, una comunicación tremenda y una transferencia de plásmidos como loco entre las dos especies. No, simplemente es como una conveniencia. Si me conviene quedarme con este plásmido, lo mantengo. Y este plásmido, a pesar de que es grande y que tiene un montón de información, la salmonela lo mantiene. Y aparentemente no le cuesta mucho en energía mantener este plásmido dentro de su composición anatómica. Le provee un montón de capacidades para seguir persistiendo y propagándose. Eso es algo que muy comúnmente observamos, pero pocas veces es tan exitosa, y eso es lo que nosotros tenemos que entender por qué sucedió.
El mismo doctor Raffi hace un comentario. Él dice que ha visto Salmonella infantis en afrecho de trigo. ¿Has tenido esa experiencia? No, yo no lo he visto, pero es muy interesante. Sí me gustaría que si pudiéramos compartir la información, es muy interesante tenerla. Al doctor Raffi lo ves en Facebook todos los días, así no hay Lo problema. voy a contactar. Muchas gracias. Después, Mónica nuevamente hace una pregunta en relación al reuso de cama. Ella entiende que puede ser un factor negativo con una adecuada metodología, pero no porque no sea adecuada. ¿O cuáles fueron las conclusiones? El reuso de cama, eso es como una incógnita. Es más, lo estamos pensando, porque aquí en Estados Unidos el reuso de cama, ustedes saben que es todo el año, se reusa muchas veces. Y quizás sea uno de los factores por los cuales estamos teniendo nosotros este organismo mayor prevalencia. Quizás no, quizás sea de manera negativa, porque justo ese es el propósito, el tratamiento de cama para eliminar ese tipo de patógenos. Sin embargo, también hay otras cosas. Tenemos otros vectores en la cama, ¿no? Acá tenemos el Phytophthora diaperinus, pues, por gusto. Los animales creo que es la primera comida que recibe el pollito cuando llega a la granja. Pero eso también, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la salmonela quizá también esté en esos vectores, se encuentra en ellos, no se replica de la misma manera, no se desarrolla de la misma manera, pero es un vector. Al final, cuando pones el pollo de nuevo en la granja, otra vez se contamina. Y probablemente la contaminación es en granja de las cosas que nosotros estamos poniendo alrededor del pollito cuando llega al ambiente. Puede ser eso. O sea, todavía estamos, como le digo, averiguando, buscando, tratando de encontrar las soluciones para poder controlarlo mejor. En todo caso, hay mucho por investigar todavía, ¿no? La doctora Natalia León te manda muchas felicitaciones y ella dice que entendió que en Estados Unidos se vacunaba con vacunas autógenas en reproductoras. ¿Es de uso obligatorio? Y en el caso de ponedoras en Estados Unidos, ¿también se recomienda usar la vacuna? En el caso de ponedores, bueno, es una situación diferente. O sea, no estamos viendo realmente este tipo de salmonelas tan prevalentes de este tipo en comerciales, en postura comercial. El enfoque de control de salmonela en postura comercial es para salmonela enteritidis. Las vacunaciones son para salmonela enteritidis y a la vez salmonela tifimurio, pero no se están tocando las otras salmonelas del grupo C y otras que puedan emerger en postura comercial. No se está discutiendo todavía. Las vacunas autógenas se utilizan bastante en reproductoras de carne, no solamente para salmonela, para otros organismos, pero se acostumbra a identificar estas cepas que son más preocupantes, a aislarlas y utilizarlas en la preparación de estas vacunas, para poder realmente proveer cierta inmunidad que pueda de alguna manera proteger a las reproductoras y de alguna forma también transferir cierta inmunidad al pollito en reproductoras. Obviamente eso no va a ser por todo el tiempo de vida del pollo, pero de alguna manera bajamos la carga de este tipo de organismos preocupantes en el ambiente. No es obligatorio, si es que uno quiere implementarlo, lo hace, puedes trabajar solo con vacunas comerciales, no necesitas utilizar autógenas. Es una decisión corporativa. Otra consulta, doctor Reyes. ¿El término infantis tiene alguna relación con una mayor cantidad de casos clínicos en niños? ¿Hay entonces una susceptibilidad por edad de la persona? No, no se asocia. La edad de la persona sí para todo salmonela. No solamente la edad, o sea, es más prevalente en los casos de salmonela en niños, en adultos mayores y en personas que están con ciertos problemas de inmunodepresión. Y eso no solamente es para infantis, es para todas las salmonelas y no solo para salmonela, como ustedes entienden. No, pero sí hay diferencias de prevalencia en tipo de poblaciones. Y bueno, depende también de las costumbres, porque ¿por qué se están presentando más en casos clínicos en niños, en casos pediátricos en el Perú? También hay que observar cuáles son las costumbres del consumidor, por qué esta población está más en riesgo. No lo sé, eso hay que investigarlo a ese nivel, pero sí que existe una mayor susceptibilidad en infantes, mayor susceptibilidad en adultos mayores y mayor susceptibilidad en personas con problemas de inmunodepresión. Siguen las preguntas. Doctora Rosana, en Estados Unidos para detección de salmonela en producto cárnico, ¿emplean metodología ISO, FDA? ¿Una de ellas es mejor que la otra? ¿Cuál es su opinión? Lo que se está utilizando aquí en Estados Unidos es lo que el gobierno recomienda. Hay unos protocolos que les llaman MLG, son Microbiological Laboratory Guidebooks.
lo que hacen es, son procedimientos que toda la industria sigue, porque son los procedimientos que el gobierno utiliza para las categorizaciones de los alimentos. Entonces, si eso es lo que está usando el gobierno para categorizarte, es lo que tú utilizas para estudiar la situación de la salmonela o la contaminación en los productos o la presencia de estas salmonelas en el campo también, porque hay procedimientos para eso. Pero eso es lo que se está haciendo. No que digamos que uno es mejor que el otro, no. Es simplemente tratar de mantener el punto comparativo. Si está siendo evaluado de esta manera, entonces utilizo este sistema para evaluarme también. Ese es el único punto. Una pregunta del norte, de Trujillo, del doctor David Chávez. En la producción de alimento balanceado, ¿qué tratamiento térmico recomendaría para eliminar la salmonela? Esto es muy interesante. El tratamiento térmico a mí me parece que no necesitas realmente tener un tratamiento térmico específico. Sigues tú los procedimientos estándar, sin embargo tienes que tener mucho cuidado en la recontaminación. No existe nada específico para Salmonella infantis en este sentido. No, en la información que nosotros estamos obteniendo, tampoco tenemos indicios de que sea más tolerante a tratamientos térmicos. Puede que sí, pero no estamos yendo hacia ese lado. Y no consideramos que tenga que tener recomendaciones específicas para el tratamiento de alimentos, sino los generales para Salmonella. Ok. Y probablemente sea la última consulta de la doctora Ofelia Alzamora. ¿Se han realizado evaluaciones de cama al inicio de campaña? Sí, al inicio de campaña se utilizan también evaluaciones de cama. No necesariamente encuentras esta salmonela al comienzo en la cama. La vas a encontrar después cuando ya tienes al pollito y es probablemente factor de amplificación. Si en algún momento el pollo encontró esta salmonela en alguna de las fuentes en la cama y la amplificó a cierto punto durante el crecimiento del pollo en granja, vas a encontrar esta salmonela debido al nivel de detección que tiene tu prueba o tu análisis microbiológico. Pero las probabilidades de encontrarla al comienzo son más bajas. Eso es lo que te puedo decir, son más bajas. Encontrar Salmonella infantis al comienzo de la producción. Ya. Bueno, acá un comentario de la doctora Beatriz Chirinos, un poco relacionada a la consulta del doctor César Reyes. En el caso de Perú, cuando se trabajó con muestras de niños confirmado a salmonela, con resistencia a antibióticos, y se hizo genetificación, resultaron ser salmonela infantil, y se encontró en mayor proporción. Es lo que comenta la doctora Beatriz Chirinos, que trabaja bastante, ¿no?, en lo que es este diagnóstico. Muy bien, creo que ahí ya terminaron las preguntas. Como te vuelvo a decir, muchas felicitaciones de todos los asistentes y de parte de la directiva también. Queremos agradecer la presentación de tu trabajo. Realmente es un trabajo muy interesante, muy preocupante también, pero supongo que ustedes deben estar ya viendo mayores trabajos, recopilando más datos, porque vemos que hay mucho por investigar, ¿no? Entonces, las felicitaciones del caso, Roxana. Nosotros tenemos una metodología para que nuestros invitados se sientan el calor de nosotros, así que Ena, que es nuestra asistente, va a activar los micros y para que podamos hacerte un aplauso general por su excelente presentación. Muchas gracias, Roxana. Un aplauso para ella, por favor. Perdón, pero es que estaba compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Me acabo de dar cuenta que mi pelo está todo desordenado. Acabo de aprender todo. Es que se matan de risa. Bueno, para que veas que tienes muchas amistades acá y que te extrañan bastante. Muchas gracias por... Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Chanita. Ojalá nos podamos ver un día muy pronto, de verdad. Me das cuenta. Nos vemos, Rosana. Un abrazo. Cuídense mucho. Cuídense mucho ustedes, cuídense. Muchas felicidades. Chao, Rosana, gracias. Felicitaciones. Hasta luego. Chao, Chanita. Chao. Será hasta la próxima, Rosanita. Será hasta la próxima, ¿ya? Hasta la próxima. Cuídate Muchas gracias. bastante. Cuídate. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Y muchas gracias a todos ustedes.